Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de un concepto que a veces nos puede resultar un poco engañoso, pero que también es muy útil para los deportistas. Se trata del índice glucémico y vamos a ver cómo lo podemos utilizar para mejorar el rendimiento. Nos encontramos en una época en la que parece que cualquier tipo o cualquier cantidad de hidratos de carbono es algo negativo en la dieta, pero realmente no es así. Debemos aprender a utilizar esos hidratos de carbono en nuestro beneficio, porque se pueden utilizar perfectamente y más en el caso de los deportistas. Dependiendo del tipo de deporte que vayamos a realizar, ya hemos hablado en muchos vídeos de cómo podemos jugar con diferentes estrategias dietéticas que nos permitan mantener, sobre todo en deportes de larga duración, que nos permitan mantener pues, ese rendimiento durante ese tiempo que vamos a realizar el ejercicio físico. Una de las estrategias sería mantener el aporte de hidratos de carbono. Otra estrategia sería tener entrenada, no me vale de hoy para mañana, tenemos que entrenar la flexibilidad metabólica para poder tirar, ¿no? Obtener como recurso, como fuente de energía, la grasa corporal. Bueno, hoy vamos a hablar de hidratos de carbono, de cómo aquellos deportistas que utilizan los hidratos de carbono, que es una estrategia dietética perfectamente válida, bueno, pues cómo podemos jugar con esos hidratos de carbono en función del momento del día o del momento de nuestra planificación de ejercicio físico, en qué momento los vayamos a tomar. Para esto nos ayudan mucho las tablas que existen actualmente de índice glucémico, pero claro, tenemos que aprender también a utilizarlas y a valorarlas, porque ¿qué es el índice glucémico? El índice glucémico es una medida que no es muy fácil de medir, por eso a veces puede haber pequeñas diferencias en diferentes tipos de tablas. Bueno, pues es la medida que se toma en nuestra sangre de la glucemia, es decir, de la glucosa que pasa a sangre después de la ingesta de un alimento. Es decir, si ese alimento pasa muy rápido a sangre, a glucosa evidentemente, tendremos un índice glucémico alto. Si tiene un paso moderado a sangre, tendremos un índice glucémico medio. Si ese alimento pasa despacito, es decir, esa glucosa va llegando paulatinamente a mi torrente sanguíneo, tendremos un alimento con un índice glucémico bajo. Esta es una explicación muy básica, por supuesto, porque lo que quiero es que aprendáis a utilizar esos índices glucémicos en vuestro beneficio, sin meternos en números ni en nada. Cuando lo vemos en las tablas, muchas veces para que sea más sencillo, suele venir reflejado con colores. El índice glucémico alto con un rojo, el medio con un amarillo naranja y el bajo con un verde. Así visualmente tenemos una imagen mucho más clara. ¿Qué ocurre? Que el índice glucémico a veces no es una medida muy fiable, sobre todo si no tomamos el alimento solo. Es decir, para mí un plátano tiene un índice glucémico X, que me pongo en la tabla, pero si yo ese plátano lo combino con un yogur, el índice glucémico ya no es el mismo. En el caso de la mezcla del plátano con el yogur o de cualquier mezcla de alimentos, tendríamos que utilizar la carga glucémica. En este caso, ¿qué es esa carga glucémica, no? Realmente lo que pone en relación es la ración que yo estoy comiendo. Pues imaginaros un plátano de 100 gramos,
un yogur de 125 gramos el total de carbohidratos que contiene esa ración. Pues el plátano tiene X cantidad de hidratos de carbono y el yogur tiene X. Las sumo y las divido entre la ración. De esa manera tengo la carga glucémica de lo que estoy comiendo realmente. Es decir, esto sería aplicable a cualquier mezcla de alimentos. Imaginaros que quiero poner un arroz con verduras. Pues voy sumando los hidratos de carbono de los diferentes alimentos que incluyo como ingrediente y después pues lo divido en relación a la cantidad que yo como, a la ración que yo como. Esto me daría una idea un poquito más aproximada, sobre todo de la cantidad de glucosa que va a absorber mi cuerpo. Pero, claro, ¿cómo valoramos la velocidad, ¿no? O la rapidez con la que esa glucosa llega a la sangre? Que eso sería en función, pues, la respuesta insulínica de mi cuerpo. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues porque realmente en diferentes momentos los deportistas necesitan que esa glucosa llegue más rápido. Y os voy a poner varios ejemplos, pero antes de nada, que se me estaba olvidando, os quería puntualizar otra cosa en relación al índice glucémico y la carga glucémica. ¿Por qué? Porque esas mezclas de ingredientes ralentizan muchas veces ese paso a sangre de los hidratos de carbono. Por ejemplo, hemos puesto el arroz con verduras, le ponemos aceite y le ponemos fibra. El arroz tiene un índice glucémico alto, pasa muy rápido a la sangre, sería un aporte rápido, fácil de glucosa. Sin embargo, la fibra y el aceite, la grasa, lo reducen, hacen que sea más lento. Entonces, igual el arroz podemos utilizarlo de maneras diferentes en función de lo que queramos conseguir. Y ahora sí, vamos a ver esos momentos en los que necesitamos aporte de alimentos con diferentes índices glucémicos. Vamos a poner 4 casos diferentes en los que podemos valorar la influencia de ese índice glucémico de los alimentos, es decir, la cantidad de glucosa y la velocidad a la que van a pasar a la sangre. Por ejemplo, horas o el día antes de una competición o de realizar ejercicio físico, me puede venir muy bien utilizar o consumir algunos alimentos que tengan un índice glucémico bajo, es decir, que pasen muy lentamente a la sangre. Imaginaros que yo voy a entrenar dentro de 3 o 4 horas y desayuno avena. Pues esos hidratos de carbono, esa glucosa que obtengo de la avena, irá paulatinamente, poquito a poco, liberándose y absorbiéndose por mi torrente sanguíneo. Es decir, no voy a tener un pico muy alto de insulina y voy a tener unos niveles más o menos estables y además bien recargados mis depósitos de glucógeno para poder hacer frente al ejercicio físico, a ese esfuerzo, especialmente si es un esfuerzo explosivo, ¿no? Que necesitamos una mayor recarga de glucógeno. Otro caso, nos ponemos en 1 hora aproximadamente antes del ejercicio físico. Pues personas que igual entrenan a última hora de la tarde, han pasado muchas horas desde la comida y bueno, pues no nos da tiempo de cenar antes, que a veces podría ser conveniente, otras veces no. Bueno, pues vamos a incluir en ese momento de 1 hora antes, pues algún alimento con un índice glucémico medio, que no sea instantáneo. En ese caso, bueno, pues podemos utilizar, por ejemplo, el plátano o un pequeño bocadillo. ¿Por qué? El pan, ojo, que sería el 100%, sería equivalente a la glucosa. Es el alimento que se utiliza para medir la respuesta de los demás como referencia, porque se considera que el paso a sangre de glucosa a sangre es muy rápido también en el pan blanco. Pero claro, si yo preparo un bocadillo, ya le estoy poniendo algo que está ralentizando ese paso a sangre de la glucosa que obtenemos del pan. Si yo me tomo un trozo de pan, sería un índice glucémico altísimo y tendría energía instantánea.
Podría servir, por ejemplo, durante el ejercicio físico, aunque como es muy incómodo pues estar con un trozo de pan, se suelen utilizar por eso las bebidas deportivas, que siempre tienen cierta cantidad de hidratos de carbono de absorción muy rápida para conseguir mantener esa energía. Por ejemplo, el plátano tardaría alrededor de media hora en empezar a absorberse. Sin embargo, las bebidas deportivas pueden tardar pues 10 minutos aproximadamente en llegar al intestino y empezar a absorberse. Es decir, tienen un índice glucémico muchísimo más alto. Ahí tenemos horas antes, una hora antes aproximadamente, durante el ejercicio físico. ¿Y qué hacemos en el post, en la recuperación de ese ejercicio físico? Pues nos interesa, por supuesto, incluir suficiente cantidad de hidratos de carbono para reponer esos depósitos de glucógeno que se han vaciado y además, pues para ir reponiendo esa energía que hemos gastado. Además, en el post ya sabéis que es muy importante añadir también las proteínas porque sirven para reparar cualquier daño que se haya producido a nivel de las fibras musculares. No me refiero a daño por lesión, sino que me refiero al daño que se produce cuando ejercitamos intensamente esas fibras musculares. En este caso, en el post, en esas horas posteriores al entrenamiento o a la competición, necesitamos hidratos de carbono, tanto de absorción rápida como media, no lenta, porque para entonces igual estamos en la cama durmiendo y no los vamos a aprovechar, sino que necesitamos un poquito más de velocidad en ese aporte de glucosa a sangre. Generalmente en el deporte no se suele hablar mucho del índice glucémico de los alimentos, sino de azúcares de absorción rápida o de absorción lenta, pero cuando se desconoce o no se sabe bien, es decir, o estamos iniciándonos, en esta diferencia en el aporte de unos alimentos y otros, esas tablas de índice glucémico nos pueden ayudar mucho. Medio y bajo pasarían más rápido a sangre, índice glucémico bajo, medio y alto pasarían rápido a sangre, el índice glucémico bajo pasaría más lento. Entonces podemos echar mano de esas tablas para ir aprendiendo cómo reacciona nuestro cuerpo frente al consumo de algunos alimentos que nos pueden ayudar muchísimo a mantener el rendimiento deportivo. Así que ya sabéis, si encontráis estas tablitas en internet, ya sabéis más o menos cómo os pueden ayudar. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.